Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, el día de hoy tenemos otra vez a nuestro hermano, el doctor Guido Rojas. Vamos a compartir algo sobre la virginidad perpetua de María, porque, bueno, es un tema muy interesante que tiene mucho análisis, hay que mirarlo desde el punto de vista bíblico con mucho cuidado, ¿sí? Con mucha profundidad, no tan a la ligera. Y realmente este programa nace más que por hablar porque muchos programas se han hecho sobre la virginidad perpetua de María, más que todo por también responder los argumentos neoprotestantes que han salido ahorita de unos movimientos nuevos que han salido con algunos argumentos, por no decirlo, traídos de los cabellos, ¿sí? Pero igual hay que tener como, digamos, los pies en el piso para poder saber dar razón de nuestra fe a todo tipo de persona, secta, movimiento, pues, que esté en contra de la doctrina de Cristo. Entonces, sin más dilaciones, le damos la bienvenida a nuestro hermano Guido. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Un placer poder estar otra vez contigo aquí en tu espacio, en tu canal en YouTube, con este tema muy interesante que además vamos a contestar algunas objeciones en captura de un chat a raíz pues, de un video que sacó inicialmente un apologista protestante, el señor Roberto Isaac. Yo he hecho una serie de videos, como tú también sé que lo has hecho también debatiendo, y en el último video, donde especificaba que no hay pruebas bíblicas ni en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo tiene 2 años y va con sus padres en el destierro a Egipto, así como también en la presentación de Jesús a los 12 años en el templo de Jerusalén de hermanos menores. Y entonces hubo una serie de 4 apologistas que hicieron unos, por ejemplo, el señor Pedro Gómez hace una pregunta muy interesante que quiero que la analicemos también desde la palabra de Dios, y 3 objeciones de estos 3 apologistas que son el mismo, el señor Roberto Isaac, el señor Arnold Portilla, que también inclusive tú debatiste con él en días pasados el tema de la Virginidad María, y también el apologista peruano Osvaldo Bonifacio. Entonces vamos a mirar también preguntas de ellos o las objeciones, porque a veces nos parecen un poco pues disparatadas lo que ellos están diciendo, pero tratemos más bien de que sea la gente la que las vea y poder analizar, sobre todo porque me parece a mí, Rodrigo, que hay mucho perjuicio anticatólico por tratar de negar una verdad que para la Iglesia Católica es un dogma de fe y que lo podemos sustentar tanto con la Biblia como también por la tradición cristiana. Entonces a veces me pareció también que era importante mirar esta serie de declaraciones de estos apologistas que son muy serios, muy respetados, pero que también a veces no tienen una lógica de vida. Entonces de eso más o menos se va a tratar el video en el día de hoy. Adelante, Rodrigo. Perfecto, Guido, muchísimas gracias. Quiero saludar antes que nada a a Rolando Gómez, a Juan Pérez, a Paula Andrea Solórzano, a Santiago Aldana, a Miguel Cano, al Carnalito 2000, a Mayra López, que están conectados en este momento a través del canal de YouTube Rodrigo Calvo, y a Estela Galvez, que está en el canal de YouTube de Mesa Redonda. Que el Señor les bendiga. Les recordamos que estamos conectados también a su vez a través de Facebook en los canales de Mesa Redonda, igualmente en la página Católico Defiende tu Fe. Estamos en Apologética Primera de Pedro 3:15 y en mi página de Facebook Rodrigo Calvo. Entonces estamos emitiendo en simultáneo a través de 6 canales en este momento. Y bueno, entonces aquí yo tengo las capturas de pantalla. Si quieres empezamos a mirarlas o tú me dirás. Sí, vamos primero con una pregunta que reiteradamente me ha hecho el señor Pedro Gómez, un apologista muy conocido en las redes sociales, que es interesante también que la podamos analizar también desde la palabra de Dios y también un poco también desde la misma cultura judía de aquel entonces, porque no nos podemos desligar lo uno con lo otro. Porque yo creo también, no sé, Rodrigo, tu opinión antes de entrar a hacer como un bosquejo,
de que ellos, sobre todo los apologistas evangélicos, evidentemente lo harán de buena fe, de acuerdo a sus creencias, se va mucho también por lo que es la parte de la semántica, la parte pues de la morfología, de la sintaxis, pero evidentemente que eso tiene que ir unido a lo que es también el texto en sí y la idea principal de los evangelios. Entonces, a ellos les parece como una cosa del otro mundo extraordinaria que José y María hayan dedicado su matrimonio virginalmente al cuidado del niño Jesús. Entonces, ese también de pronto para la Iglesia Católica tiene una posición muy importante, respaldada también, y eso es algo que nosotros tenemos ese respaldo, conmigo yo de más de 2000 años, porque también no solamente la Biblia, sino los padres de la Iglesia, eso también es importantísimo, el testimonio de estos hombres santos, algunos discípulos inmediatos de los apóstoles, hombres muy versados en la Sagrada Escritura, que tenían diferentes dignidades, patriarcas, obispos, presbíteros, diáconos, tanto de Oriente como Occidente, que también, por así decirlo, refuerzan y respaldan lo que la Iglesia Católica piensa en honor a la verdad con respecto a la integridad de la Virgen María. No sé si quieras agregar algo al respecto a manera de introducción, Rodrigo. Sí, sí, me parece que es importante el ejercicio que ellos hacen de la gramática, de la morfología, del texto. Pues el problema es que ese ejercicio desligado al contexto cultural judío, que de los tiempos de Jesús, pues de los tiempos de María, eh, cuando se desligan las dos cosas, pues uno puede terminar interpretando cualquier cosa, porque lo hacemos no desde una mentalidad judía del primer siglo, sino cuando se hace este tipo de ejercicios a veces se olvida que nosotros somos gente de Occidente, en este caso latinoamericanos, y estamos en el siglo XXI, o sea, es una mentalidad totalmente distinta. Y al respecto, pues yo creo que ya he dicho en algunos videos que, bueno, en cuanto a los hermanos de Jesús, había muchas formas, digamos que la Betaf, que era una forma, era la forma como los judíos se asociaban, ¿sí? Entre los de la Betaf se llamaban hermanos, y la Betaf podía ser el núcleo familiar, el primario, podía ser el núcleo familiar secundario, o sea, de primos, tíos, abuelos, etcétera, ¿sí? O podría ser el círculo familiar de hermandad de la fe, o sea, judíos, hermanos en la fe, incluso podía ser hasta hermanos de nación, la nación de Israel, entonces todos se consideran hermanos. Entonces comenzar a decir que es que Jesús tuvo hermanos y no sé qué por lo uno y por lo otro, o tratar de hablar de la virginidad de María desde cuentos de la planificación familiar y que el condón y todo este tipo de cosas pues no vienen al caso porque esas no eran prácticas orientales del siglo I, estamos hablando desde una mentalidad bíblica que tiene una época, una cultura, una cosmovisión bastante distinta a la nuestra. Entonces, pues bueno, no siendo, creo que más para agregar por ahora, vamos a empezar a mostrar la primera pregunta de Peter Gómez, si te parece. Sí, vamos con la primera pregunta de Peter o de Pedro Gómez. Bueno, entonces aquí tenemos al viejo Peter, apologista, bueno, pastor creo que fue, o no sé si es. Pedro Gómez dice: Guido, al fin vas a responder por qué fue pecado que María correspondiera a José como mujer y esposa, sabiendo que María conocía la Torá y sabe que el ser mujer de su marido, ¿qué? Que el ser mujer de su marido cumplía con la palabra del Eterno. Eso dice Pedro Gómez. Rodrigo, no sé si la puedes colocar en pantalla para que la gente la vea, para que no vaya a ver de pronto. Está en pantalla, la están viendo. De pronto tú no la estás viendo en este momento porque no la bueno, estoy sí. compartiendo, pero ellos la están viendo en directo en este momento. Eso es interesante. Y esa es una pregunta muy buena porque nuestro amigo Peter o Pedro Gómez se va a lo que es la cultura judía de aquel entonces. Acordémonos que las mujeres judías se casaban a la edad de 15, 16 años. Evidentemente, las mujeres judías eran propiedad de los padres de familia, quienes daban un dote, pagaban por un dote el novio,
a poderse desposar con ellas. Pero con el matrimonio de José y María hay algo muy interesante porque es el mismo Dios que interviene en la historia de la salvación. Ese es un argumento muy interesante, muy sencillo, porque evidentemente la mujer judía tenía dos grandes finalidades: ser buena esposa y ser buena madre, y aparte de eso, el tener muchos hijos, como lo vamos a ver ahorita, una especie de bendición, como tú mismo lo decías, en la cultura judía. Pero hay algo importante que tenemos que analizar. Cuando el mismo ángel se le aparece a María y le da todo ese anuncio, que uno lo puede mirar en el Evangelio de Lucas, vamos a hacerlo también. Le he pedido a mi amigo Rodrigo Calvo que veamos también lo que aparece en la Biblia Reina Valera, porque además que empieza María a colocar objeciones diciendo: no conozco varón alguno, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel se toma toda la calma para explicar primero el propósito de Dios, primero con su prima Isabel. De hecho, sabemos que era una mujer estéril, eso era una gran desgracia en la cultura judía, esposa del sacerdote Zacarías, dice, y evidentemente estaba ya embarazada de lo que iba a ser el gran precursor Juan el Bautista. Y con María va a ocurrir algo también muy importante, de una mayor dignidad, porque es el Espíritu Santo el que va a intervenir también en ella, sin contacto de hombre alguno, y que también el hijo que nacerá de ella, eso está en el Evangelio de Lucas, va a ser el rey de todas las naciones, prometido también desde la casa de Jacob. Pero quiero que hagamos énfasis, Rodrigo, y que busquemos también, si puede colocarla en la pantalla, y la puedes ir leyendo, lo que María le contesta al ángel en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 38. Lucas 1:38. A ver. Dame un segundo. Voy aquí entonces a ver. Será que una pequeña adaptación rápida para colocar la cita. Ya se las coloco en pantalla, por favor, calma. Un segundito, aquí vamos a ampliar el tamaño de la cita para que todos la puedan ver. Y ahora la vamos a integrar a la aplicación. Agregar fuente, captura en pantalla, ventana. Listo. Ok, aquí está la primera. Vamos a ver aquí a este lado. Y la voy a ampliar. Lucas 1:38. Entonces María dijo, estamos utilizando la Biblia Reina Valera 1960, la más utilizada por el pueblo protestante. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Mira, qué interesante eso, Rodrigo, porque con eso concluye, por así decirlo, el mensaje más trascendente en la historia de la salvación, lo que los judíos esperaban de tiempo atrás, desde el protoevangelio de Génesis 3:15, después de la caída de la primera mujer y el primer hombre. Por eso también esa analogía que hacen los padres de la iglesia, llamando a María como la nueva Eva, y también todas las alianzas que encontramos en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver ahorita, con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Después con lo que fue la ley mosaica también, de los jueces, los profetas y los reyes. Y entonces aquí viene el cumplimiento de todos esos oráculos, de todos esos presagios de Dios. Y mira cómo contesta María. Hay dos palabras claves ahí que tenemos que mirar, como tú decías, también desde la misma cultura judía, desde la misma cosmovisión de hace 2000 años atrás, en esa misma mentalidad pues de los hebreos. Y María responde al ángel ya con la seguridad propia de ella y también su libertad, su libre albedrío, porque Dios no fuerza a nadie. María también pudo haber dicho que no, eso es muy claro, el libre albedrío, pero María dice, he aquí la esclava, y en otras versiones aparece el término sierva, y hágase conmigo según tu palabra. Vamos a hacer énfasis, Rodrigo, y también desde la misma etimología, la raíz del griego koiné, ampliando un poco más estos dos términos. Primero, el término esclava o sierva viene del griego doulos, que viene también de deo, que es atar, esclavo. Originalmente es un término más inferior a la escala de servidumbre. Vino también a significar que se entregaba a la voluntad del otro, muy importante. O sea, el esclavo no tenía derecho a su propia vida, sino que era el amo el que disponía de la vida. En este caso estamos hablando de un amo que es divino, porque María se está autoproclamando como la esclava de ¿quién? Del Señor, del Señor, o sea, de la Adonai, de Dios, de El Shaddai, ¿ve?
Y ese término vino a ser muy común y general también para siervo, como aparece en Mateo 8:9, sin ninguna connotación de esclavitud. Sin embargo, llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo también, como aparece en Romanos 1:1, ¿ve? Anteriormente él había dicho que ya no era siervo de Satanás, o sea, también lo vamos a ver desde el punto de vista místico, no solamente desde el punto de vista también social, escala inferior, también desde el punto de vista de lo que era el servicio, porque los esclavos dependían de sus amos, sino también desde una parte de vista, como dice acá, también teniendo como referencia al apóstol Pablo, o sea, también una esclavitud de orden espiritual, de una entrega de servicio a Dios, y en este caso, pues como dice el apóstol Pablo, al propio Jesucristo, ¿no? Que ha venido a ser, comparado con Cristo, un esclavo voluntario ligado a un nuevo dueño, que en este caso también para todos nosotros es Jesucristo. Pero mira que estamos hablando anterior al nacimiento de Jesucristo, estamos hablando todavía de lo que es pues la trascendencia o el paso de lo que era esa antigua alianza con la nueva alianza, porque evidentemente cuando María dice sí, el fiat, ya podemos decir que ese verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, va a ser ya el partícipe, el logos, el verbo, la palabra de Dios que ya va a tomar carne. Y como dice también en Juan 1:14, vemos la gloria del Hijo ya cuando se hace hombre. Pero en ese mismo contexto también es importante porque María, en el mismo ambiente en que ella vivía, ella sabía muy bien que las mujeres esclavas, que en griego es duleo, ¿ve? Eran criadas o siervas, dulé, como aparece en Lucas capítulo 1, con referente a María, porque dos veces se autoproclama ella como sierva, tanto en el versículo 38 como en el versículo 48, y también hay una referencia en Hechos capítulo 2, verso 18. Por así decirlo, nosotros podemos agregar también desde la misma etimología, esa misma cosmovisión, que María pasa a ser propiedad de Dios Padre. Y los esclavos, cuando se referían también a sus amos, los llamaban también como amo y señor. Ahora, hay también otra cosa, también desde el punto de vista místico, también en relación también de lo que era ya la propiedad como tal. Y tan es así, que si nosotros vamos a ver lo que también después a continuación aparece en lo que es el mismo Evangelio de Lucas, porque vamos a mirar esa idea, acordémonos que la Biblia se responde con Biblia, ¿ve? Lo que aparece en el capítulo 1, versos 39 y 45, que también es un diálogo muy interesante, es muy importante y hay que tenerlo en cuenta también, que es ya la continuación después de ese anuncio. Si quieres lo podemos colocar en pantalla, Rodrigo, y nos lo puedes también ir... 39 y 45, ¿cierto? Sí, el mismo Evangelio de Lucas. Ok. Yo quería agregar algo mientras los voy agregando, los textos, que es curioso cuando el ángel le anuncia a María, cuando le dice a José que se lleve al niño y a su madre, o sea, no la llama y a tu esposa. Hay algo interesante por ahí, porque el ángel no le llama realmente esposa a la bueno, a María como esposa de José, sino la trata como llévate al niño y a su madre. Pero vamos entonces, Lucas 1:39 ya está puesto y vamos a colocar de momento el 45. Listo, perfecto. Dice así, vamos a ver si se está viendo. Sí, se está viendo. Dice, O sea, de 39 al 45, Rodrigo, para tomar toda la 39 idea al central. 45. Ok. Entonces, permítanme. Voy aquí a tomar este segmento. Vamos a aquí. Okay. Muy bien. Entonces, dice así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Listo, Guido. ¿Aló? Creo que hemos perdido el audio con Guido en este momento. Ah, sí, discúlpame, Ya. sí. Sí, quería decirte, Rodrigo, que ese texto tiene una gran connotación exegética que es muy importante. Pero primero veamos a ver, o sea, María va y visita a su prima, un viaje desde Nazaret, en Galilea, en el norte, a los cerros de Judá, que puede demorarse 3 o 4 días, y ese viaje lo va a hacer ella sola. Mira bien, y lo que tú decías es muy importante porque el texto de Lucas hace referencia a que ella ya estaba comprometida, eso lo pueden ver cualquier persona con José, en el mismo evangelio de Lucas, dice que era la casa de David. Y mira bien que María, y eso es importante porque vemos bien la servidumbre de María, su fidelidad a Dios, su obediencia. Ella, como el ángel le había dicho, lo Isabel, deja todo, por así decirlo, evidentemente, y va directamente y se va a quedar con su prima 3 meses y no le avisa absolutamente nada a José, que debería pues de tener en cuenta porque ya están en ese compromiso nupcial. Entonces ese aspecto también muy importante porque con eso estamos reforzando lo que decíamos, que para ella ya en primer lugar estaba el padre que incluso su propio esposo. Y cuando entra pues si ve ese anuncio tan hermoso que hace también, esas palabras de elogio que le hace Isabel, mira que la llama bienaventurada, o sea, hay una doble bendición tanto para ella como para su hijo. Y también cuando vemos en el versículo 41, 45, que en griego es emeter tu Kyrios, o sea, la madre de mi Señor, también eso lo hemos podido también analizar, de que es la maternidad divina. María asume lo que es la carne de Jesucristo. Jesucristo en su preexistencia, en su divinidad por el Padre, como dice en Juan 1:1, y en su humanidad por María, como dice Gálatas 4:4. Pero entonces esa forma como Isabel reconoce a María es muy importante porque la llama la madre de mi Señor. Pero sabemos que ese Señor no es el Padre, porque ese sería el gran dilema de los unicitarios, de los modalistas, de esa herejía que realmente de los primeros siglos, no, es la madre del Señor, pero el Señor que va a ser el Hijo, el que se va a encarnar. Ahora, ¿qué relación tiene eso directamente con lo que estamos hablando de su esclavitud, de su servicio, de que su vida había sido ya consagrada directamente al Padre? Lo podemos mirar unos versículos posteriores, que es en el versículo 48, si nos lo puede leer y aparecer en pantalla, Rodrigo. Ok, vamos a saltar entonces aquí al versículo 48, Lucas 1:48. Muy bien, dice así: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Sigue? Ah, ¿hasta qué versículo? Hasta el siguiente. Ok, entonces agregamos el 49. Perdón, un segundito. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ahí Entonces, está. Y mira otra vez, si ves la relación directa de María con el Padre, el Todopoderoso, y ella misma se autoproclama otra vez como la sierva, porque ha mirado la bajeza de sus siervas. ¿De quién están hablando? Están hablando de otro Señor que es el Padre. O sea, en ese mismo contexto también aparece el título de Señor Kyrios, Adonai en hebreo, equivale tanto a Jesucristo como al Padre. O sea, María vuelve y rectifica que su vida, inclusive su propio cuerpo ya está al servicio del Padre cuando dijo el fiat. Y es muy interesante porque en la sociedad judía las mujeres esclavas nunca dejaban de ser esclavas. Los hombres podían ganar su libertad en el jubileo o también podían comprar su libertad, pero las mujeres siempre eran parte de lo que era con su amo, eran parte también
como así decirlo, inclusive como de los propios muebles, o sea, del hangar. Tan es así que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hay un episodio muy interesante que es con Abraham, en esa misma cultura semita. Acuérdate que Abraham tenía también una esclava, Agar, del cual tuvo un hijo Ismael, después con su esposa también por los designios de Dios, también tiene un hijo que es Isaac. Entonces, en ese mismo ambiente podemos demostrar también, y ya lo último, ya por la misma insistencia de Sara, es que el mismo Abraham deja ir a Agar con su hijo Ismael. Entonces, esa cultura y ese ambiente es muy interesante para tenerlo en cuenta en lo que estamos hablando de esa misma cosmovisión del pueblo judío. Ahora, para mirar a ver de que María también en su integridad como tal, como mujer, ya sin desvincular del matrimonio, porque se va a ser también, José va a tener también una parte activa también, padre en la ley de Jesucristo, y también va a ser el custodio, va a ser también el guardián y el protector, oikodespotos, como se dice, el que provee, es un término en griego también, porque de hecho él era el que sustentaba a la familia, por eso se le conocía como el carpintero. Pero realmente María ya es exclusividad, su vida ya es enteramente al servicio de Dios, y vamos a mirar a ver que José eso lo respeta y lo acepta. Aparece de una manera implícita en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 20. Mateo 1:20. Perfecto. Mateo 1:20. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sí. No es su madre, es tu esposa. Lee otra vez bien, Rodrigo, te equivocaste ahí. Ok, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es, perdón, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está, mira, sí es la misma connotación, o sea, ya está, ya el mismo Espíritu Santo también va a actuar en ella. Y mira que ese mismo Espíritu Santo que hace que Isabel reconozca que es la madre del Señor, que es bendita ella, como es bendita su hijo. O sea, mira bien que es la única persona, criatura humana, que tiene una relación directa con las tres personas de la Trinidad. Eso no lo puede negar ningún teólogo ni biblista protestante, porque ahí está actuando el Padre, está actuando el Hijo y está actuando también Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Y eso lo vamos también a redondear, Rodrigo, para que después quiero que también tu opinión, porque hay una profecía también bíblica que inclusive muchos padres de la iglesia también relacionaban con la virginidad perpetua de María, en este mismo ambiente que estamos hablando, porque lo estamos probando es con la palabra de Dios, que es en la profecía de Ezequiel 44:2, en el Antiguo Testamento. Ok, Ezequiel, dame un segundo, ¿Ezequiel qué? 44:2. 44, versículo 2. Ah, la del templo. Sí, esa es hermosa. Ok. Dame un segundo, ya la voy a poner. Dice así, Ezequiel 44:2. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. Y el Sí. 3 dice: en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Sí. Y ves otra de la relación directa, Rodrigo, se está hablando de un rey y se está hablando de un príncipe. Uh-huh. Es más, si nosotros vamos a cotejar eso también, para que no quede dudas también desde la exégesis bíblica, Isaías capítulo 9, verso 6 nos va a dar la respuesta.
Isaías capítulo 9. Verso 6, que son los títulos mesiánicos que se le van a dar a Jesucristo, también proféticamente hablando en lo que es este libro también del Antiguo Testamento que ha sido llamado como el quinto evangelio, ¿no? Por toda la cantidad de connotaciones y profecías que tiene también este siervo de Dios, los naví, como se le decían a los profetas en el Antiguo Testamento, inclusive escrito hace 800 años antes de Cristo, porque también está la profecía de Isaías 7:14, donde habla del doncella, la virgen que dará luz. Pero en Isaías 9:6 también algo muy importante porque tiene acotación con lo que tú estás hablando con el término príncipe. Ok, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí ves? Príncipe de paz, lo mismo que aparecía en Ezequiel 44, verso 3, ¿no? Y el rey, sabemos que ante todo en el Antiguo Testamento, pues el rey como tal, el protagonista principal es siempre el padre, ¿no? La nación de Israel era la nación de Dios, los estatutos, todo, acordemos también de la misma ley mosaica, cuando se aparece Dios también a Moisés y en el monte Sinaí le da las tablas de la ley, se forma una alianza en el cual Dios también, Israel va a ser propiedad de Dios, el cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿no? Y todas las naciones van a ser benditas también, lo vamos a ver más adelante también, de esa misma promesa que viene del pueblo antiguo. No sé si hasta también quieras agregar algo, Rodrigo, porque me gustaría también conocer tu opinión con ese mismo tópico que estamos hablando. No, pues sí, yo creo que Ezequiel capítulo 44 nos habla precisamente de que por esa puerta entrará, o sea, y en este caso se refiere al Espíritu Santo, dice, no se abrirá ni entrará por ella hombre, o sea, esta puerta está reservada para Dios, y en este caso estamos hablando de la virginidad de María, porque habla de cuando eh, eh, en Mateo 1:20 dice que el hijo que concebirá ella es del Espíritu Santo. O sea, aquí nos está confirmando precisamente esta profecía que hay, y aquí nos dice específicamente que ningún hombre entrará por ella y que el príncipe saldrá por esa misma puerta, pero no dice nada más, no dice que después de que el príncipe salga volverá otro hombre a entrar o algo así, no, o sea, está totalmente sellada, es una puerta reservada para el príncipe, que en este caso es Jesús, el príncipe de paz. Adelante, Guido. Y quiero otra vez, Rodrigo, porque la otra palabra clave, y eso lo estamos hablando, eso es teología bíblica sistemática, que es un estudio desde la misma palabra de Dios con unos versículos que van íntimamente ligados, lo que llama la concordancia de textos bíblicos. Quiero que vuelvas a otra vez, Rodrigo, texto de Lucas 1:38, porque hay otra palabra que es muy importante que la vamos a definir. Claro, vamos entonces a ello. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Esa es? Ahí está. Y mira lo que dice María. Sí, sí, otra vez. He aquí la esclava del Señor. Y mire lo que María le dice al ángel. O sea, reafirmándole el anuncio que le viene, porque hacemos que el ángel es un mensajero de Dios, que en hebreo es malá y en griego es ángel, o sea, el ángel como tal, el ángel, inclusive que es un ángel con nombre propio. Cuando los ángeles tienen nombres propios, son porque son de una dignidad especial y porque el mensaje también es importante. O sea, no creo que haya en la Biblia exegéticamente hablando, un mensaje más importante, más trascendente y más veraz y más de trascendencia en la historia de la salvación, que es el mismo anuncio que hace el ángel con María, porque ella va a ser la artífice o va a ser el medio por el cual el que es el verbo, o sea, el que nos va a redimir, se va a hacer carne. Y eso que en la Iglesia Católica también es muy claro eso. María no es la salvación, pero sí es el medio por el cual el Padre quiere que su Hijo asuma esa humanidad y que muera también como un cordero inmolado. Pero volviendo al texto, María, que sería una mujer de unos 14, 15 años, que también conocía esa misma profecía, porque en ese mismo contexto, en ese mismo ambiente, muchas mujeres estaban esperando también ese anuncio. Todas querían ser la madre de ese futuro Mesías anunciado, pues también en Daniel 7:14, el Hijo del Hombre, y también lo que vemos en Isaías también.
Y mira que María dice, he aquí la esclava del Señor, y dice, y hágase conforme a tu palabra. O sea, la palabra del ángel viene directamente de Dios. Y el término palabra también en griego es jerema, que implica también una declaración pública, porque lo está haciendo María de una manera pública, no lo está haciendo de una manera mental, no está titubeando, no está, por así decirlo, insegura, ya le quedó muy claro a ella el mensaje del ángel, y aunque le dice que va a ser la madre de un rey, ella asume la posición inferior de esclava y dice, hágase conmigo según tu palabra. O sea, es una declaración pública, de acuerdo a esa misma etimología del término jerema, que hace con una voz viva, o sea, que hace una vez de proclamación. Lo mismo que vemos después cuando va a Isabel, también lo mismo dice, Isabel ya llena del Espíritu Santo, proclamó también a gran voz, ¿no? O sea, porque las cosas del Señor son así, son a gran voz, son vivas, son de una manera sonora que se puede escuchar, no es algo que es para el interior del corazón, no que brota también de la abundancia del corazón, hablan los labios, ahí también podemos hacer ese mismo también paralelismo bíblico, porque es muy importante. O sea, María sabe que las palabras del ángel ya ella misma las asume y esa esclavitud va a ser para siempre. Y si uno ve, no es sino los evangelios, la vida de María es que rosas y espinas. Todo uno puede hacer un estudio de Mariología, los pocos pasajes donde hablan de María y se da cuenta que hay alegría y hay tristeza en torno a su hijo. La alegría de verlo nacer en el pesebre, en Belén, en esas mismas condiciones, en una batea, donde el establo propio tenían los animales, hasta verlo morir de una manera tan descarnada, tan cruel, en el Calvario de Jerusalén, y haber llevado esa profecía por 33 años, porque para ella fue muy claro lo que también el profeta Simeón le dijo, una espada te atravesará el alma. Ese sería el primer tema que quería responderle a Pedro Gómez. No sé si también quiera redondear la idea o seguimos con el otro tema. Sí, mira, aprovechando que tú nombraste algo muy importante, que sí, efectivamente, en el siglo I muchas mujeres aspiraban a recibir este anuncio de ser la madre del Mesías, del Salvador de Israel. Eh, digamos que eh, yendo acorde a lo que dice Mateo 1:23, dice aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, y en concordancia con Isaías 7:14, donde dice aquí una señal, ¿sí? Y habla de lo mismo, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo que será Emanuel. Y en este sentido es importante resaltar que es una señal de Dios. Y las señales de Dios son inmutables, ¿ok? Van a través del tiempo. ¿Para qué? Para que sirvan de referencia al hombre. Y en ese sentido yo quiero hacer como una diferencia porque a veces se confunde lo que es la señal y el símbolo. El símbolo es algo que puede representar otra cosa abstractamente, pero la señal es ¿cómo se dice? Una demostración inequívoca. Por ejemplo, la señal de pare. O sea, tú estás en Estados Unidos, en Colombia o en la China, cuando veas una imagen hexagonal de color rojo con letras blancas en una esquina, tú vas a saber que eso significa pare. Así tú estés en China y no entiendas lo que dice, cuando veas la figura, el color rojo, ¿sí? Y las letras blancas dentro de ese color rojo, sabrás que eso es una señal de pare. Eso es una señal, algo que es inconfundible, es un lenguaje universal. Y en este sentido, si nuestros hermanos protestantes dicen que María, o sea, dejó de ser virgen después de dar a luz a Jesucristo, pues entonces se perdería la señal y ella podría pasar como una madre soltera o como una mujer que incluso hasta pudo ser violada, ¿sí? Como cualquier otra en Israel, ¿sí? Y no sería realmente una señal de Dios. Entonces, precisamente el hecho de que sea una señal hace que sea inmutable, o sea, Dios no cambia, Dios no miente ni se arrepiente. Y si nosotros creyéramos que esa señal se acabó, pues obviamente cualquier otra mujer de Israel hubiera podido también reclamar el mismo título y en la Biblia podría aparecer que otras mujeres también dieron a luz al Mesías. Pero como esto es una señal, es inalterable, es inconfundible y se remonta específicamente a María, podemos saber que desde este aspecto de la señal divina,
María permaneció virgen. Entonces, esto era como lo que yo quería agregar, Guido. Gracias. Entonces, sí. Y señor. Rodrigo, ahorita que los estás mirando, en esa misma señal, porque hay otra cita bíblica que quiero mirar a ver. Si quieres, vamos a hacer la coteción, vamos a hacer la unión entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:1 y vamos a ver también cómo María también está íntimamente ligada desde el protoevangelio del primer anuncio de salvación y escatológicamente hablando, como tú lo decías, de la señal, porque ese término aparece de una manera escueta en Isaías 7:14. También ese mismo paralelismo para mirar también la importancia de María en la historia de salvación de Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:1. Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:1. Ok, dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y dice Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sí, claro, ahí vemos la señal de María, como la señal, la mujer encinta, claro, vestida de sol, vestida de Dios. Que es exactamente, la que es y que es propiedad de Dios, que es la esclava de Dios, ¿ves? Y que es la bendita entre todas las mujeres. Y que es la única persona en la Biblia, Rodrigo, hablando que tiene una bienaventuranza a través de todas las generaciones. Todas las generaciones. Eso es muy interesante también, que inclusive los apologistas o los teólogos protestantes también disciernen, y para que veamos que los católicos, el amor, el respeto y la veneración que nosotros le damos a María, lo basamos también en las Sagradas Escrituras. Además también, Rodrigo, con lo que tú decías de que las mujeres judías en aquel entonces querían ser la madre del Señor, del Mesías, anunciado, profetizado, y en el mismo contexto ambiente en que estaba el pueblo de Israel, sometido bajo la esclavitud, el yugo extranjero de una gran nación poderosa, como había sido Roma, como anteriormente lo habían sido de los griegos en tiempos de Alejandro Magno, y también de los persas también en la época pues del rey Ciro, y también en la época de Nabucodonosor con los babilonios, eso, toda esa historia, y anteriormente también de los egipcios con Ramsés II, eso también es muy interesante. Ese ambiente es importante porque mira, un pasaje cuando Jesucristo está en su vida pública, mujer reconoce que Jesucristo es el Mesías y cómo esa estaba intrínsecamente ligada con lo que era ese mesianismo, y cómo también ese gran anhelo de muchas mujeres judías era también algo que se esperaba y también se estaba presagiando. Y eso lo vemos también en Lucas capítulo 11, verso del 27 al 28. Lucas 11, un segundo. Lucas 11, versos del 27 al 28. Ok. Dice así. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro, ahí vemos. Y para María, que no quede duda, claro, y para que no quede duda que es María, eso se cumple en Lucas 1:48. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. O sea, para Jesucristo también, el elogio que hace esa mujer, para Jesucristo es más importante, primero que todo, María como la sierva, como la que recibe el anuncio, inclusive también desligándose un poco de su mismo vínculo materno, pero no es un desprecio que le está haciendo, porque muchos apologistas piensan que ahí Jesucristo está despreciando a María. Si uno mira bien ese ambiente y lo va a mirar a lo que es lo que estamos hablando de Lucas 1:48 y también lo que le dice anteriormente Isabel, dice, cuando le dice, bendita tú porque se cumplió todo lo que había sido profetizado, vemos bien que ese elogio es inicialmente para María, porque en la historia de la salvación, el primer personaje que acepta realmente ese fiat es María en Lucas 1:38.
Acordémonos que también anteriormente el ángel se le aparece al sacerdote Zacarías, pero también por poner a dudarlo, lo deja mudo hasta que nace Juan el Bautista. En cambio, con María vemos otra connotación completamente diferente. Así es, así es. Encontramos que María, primero que todo, porque es que ese es un argumento que utilizan muy a menudo, ¿no? Dicen, ah, sí, ven que María no es la madre porque que el personaje, la mujer le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y ahí ante la respuesta dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ellos dicen, sí ven, María no es la madre de Dios, no es la madre de Jesucristo. Pero aquí lo que nos están olvidando son dos cosas. Primero que todo es que María oyó la palabra de Dios a través del ángel y la guardó. De hecho, en Lucas, de muchas partes dice que ella guardaba todo en su corazón. Sí, entonces ella guardaba esa palabra de Dios, esas señales de Dios, esas lecciones de Dios. Y por otro lado, como tú bien lo dices, la promesa del ángel y esto de Lucas 1:48, que también lo vemos en Salmos 45:17, que la llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Entonces aquí lo que Jesús nos está diciendo no es que María no sea bienaventurada, sino que al contrario, que María es bienaventurada no por el hecho solo de darle a luz, sino porque oyó el mensaje de Dios a través del ángel y lo guardó, lo aceptó en su corazón. Por eso, sin dudarlo, porque ya, si vemos la historia de los santos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos dudaron en el momento de convertirse, antes de que cuando Dios les mandaba una señal, les mandaba una promesa, les decía hicieran algo, todos dudaban, todos vacilaban, pero en el caso de María no fue así. María aceptó de una vez, sin dudarlo. Lo único que hizo fue preguntarle al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque decía, bueno, sí, yo entiendo que sí, pero esto cómo va a suceder. Pero no fue que ella dudara de la promesa de Dios, sino simplemente preguntó que cómo se iba a realizar esta situación. Y entonces vemos cómo María fue una mujer que, la única mujer, de hecho el único santo de la Biblia que encontramos que al recibir un mensaje de Dios no duda, sino que lo da por sentado. Y de hecho ahí mismo ella se declara la esclava del Señor inmediatamente, como tú ya lo habías anotado. Pero voy a poner aquí un momento el Salmo 45, versículo 17, para que todos lo puedan ver. Okay. Dice así, está hablando de la hija de un rey que el Señor escoge y bueno, no vamos a entrar en todo el contexto. Para los que lo quieran leer, lo pueden leer desde el versículo 9, del 9 al 17, pero yendo al 17 específicamente, la promesa que Dios le hace a esta reina, dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Entonces aquí también por esto la alabarán. Y aquí vemos la promesa, la memoria de su nombre, todas las generaciones. Aquí lo estoy subrayando en amarillo y aquí pueden ver cómo está el paralelismo entre Lucas 1:48 y Salmos 45:17. Listo, Guido. No sé qué más quieres agregar, si quieres que pasemos a otro tema, tú me dirás. Sí, no, eso ya quedó más que bien y con toda esa cantidad de citas bíblicas creo que está más que claro. Ahora, la segunda pregunta que también vamos a contestarle ya a este apologista, el señor Roberto Isaac, inclusive vamos a ponerla en pantalla lo que, pues, su declaración tal cual para ver que no estamos nosotros adulterando nada. Si quieres puedes ponerla, Rodrigo, la objeción que hace el señor Roberto Isaac, Sí. porque yo aquí no la puedo yo mirar. Un segundo, ya la voy a colocar. Segunda objeción. Ok. Ok, permíteme un segundito.
Pasamos a la siguiente. Esta es, sí. Ok, aumentémosla un poquito. Para que todos vean aquí, vamos a entonces ampliar. Muy bien. Dice así. Ahora José y María usaron planificación familiar, le responde Luis Miguel Andrade. Y Roberto Isaac le responde, ¿por qué no? O sea que, según Roberto Isaac, María y José planificaron. ¿Qué Claro, y parece? mira, Rodrigo, que ahí es muy interesante porque cuando ellos toman la pericopa de Mateo 1:25, dicen ese hasta que no la conoció hasta que dio a luz, ellos alegan y dicen que ese hasta que son relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Pero como vamos a mirar también los dos únicos pasajes que hablan los evangelios sobre la infancia de Jesús, sobre todo de Mateo, porque Mateo seguidamente en el capítulo 2, verso del 21 al 23, no se especifica ningún hijo menor, y vamos a ver ese contexto histórico, es que el señor Roberto Isaac, por excusarse, por no ser franco y por mirar, dice completamente un contexto que no tiene nada que ver. O sea, antes todo lo contrario, en ese tiempo no existían lo que hoy en día son ni métodos de control natal naturales, que puede ser, por ejemplo, el método del ritmo, o puede ser, por ejemplo, la temperatura vaginal, o métodos artificiales que vienen ya pues del siglo XX, que son el condón, o las pastas anticonceptivas, o la pila, o la T. Y lo que está diciendo el señor Roberto Isaac es en contra también de un mandato que aparece también un ejemplo en libro del Génesis, capítulo 38, verso del 8 al 10. Okay, vamos Génesis a 38. Génesis, claro, eso Génesis 38. 38. Versículos 8 y 10, con un personaje que llama Onam. Ok. Sí, de hecho, la planificación familiar, entre comillas, era vista como una maldición porque la bendición era tener hijos. Bueno, entonces aquí lo tenemos, permítanme verifico que esté en pantalla, vamos a ampliarlo. Muy bien, dice así. Después Judá tomó por mujer a su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Lo leíste hasta el 10? Ah, no, solo el 8. Ok, perdóname que se me olvidó marcar los otros dos. Déjenme paciencia un segundito. Vamos en el 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, o sea que planificaba. Y decía, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, ahí el ejemplo es muy claro porque vamos a mirar un poco, esa era una de las leyes antiguas, de la ley mosaica, la ley del levirato, que cuando el hermano mayor, un hermano muriera, el hermano siguiente podía tomar a su esposa para la descendencia, precisamente, exactamente, o sea, la descendencia de lo que era el pueblo israelí, y muy celosamente, porque en el Antiguo Testamento el pueblo judío trataba de no mezclarse con otras mujeres paganas, que fue lo que pasó, por el cual el mismo rey Salomón, con toda su sabiduría, cayó en la idolatría, ¿no? Porque fue contrario a un mandato, un precepto de aquel entonces, que era tener unas uniones sexuales y también tener prole de mujeres paganas. También lo que le pasó a Sansón, también con Dalila, también perdió también ese poder. Ahora, cuando dice ahí que vertió en tierra, es que porque en el momento de la eyaculación, que es lo que hacía este personaje, Onam, evidentemente retiraba el pene de la vagina y eyaculaba por fuera, y eso no le agradó a Dios. Entonces, por eso fue esa actitud también tan drástica del Señor. Ahí también le contestamos al señor Roberto Isaac, uno de los grandes disparates que dijo, que de todas maneras aquí lo que estamos haciendo es solamente en torno a la verdad, analizando de la palabra de Dios.
¿Quieres agregar algo con ese otro tema, Rodrigo, o continuamos? Rodrigo. Rodrigo. ¿Aló? Sí. Perdóname, es que me Ya. tuve que poner de pie un segundo. ¿Estabas pidiéndome alguna cita o algo? No, que si querías agregar algo más con lo que sucedió con Onán o seguimos al otro punto. No, pues es que es importante recalcar que la esterilidad en la Biblia era vista como una maldición, ¿ok? Por ejemplo, Sarai, la esposa de Abraham, que después se llamó Sara, llegó hasta su ancianidad sin hijos, y eso era visto en Israel como una abominación, como una maldición de Dios hacia la persona. Tenemos el caso de Isabel también, que llegó a su ancianidad sin hijos. Y es importante rescatar que si estamos hablando de planificación familiar, pues en los tiempos bíblicos, pues sería totalmente una abominación, porque desde ese punto de vista, el hecho de no tener más hijos era realmente como eso, como una maldición. De hecho, el mandato que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, si no estoy mal, es que se multipliquen y que llenen la tierra. Y la bendición era tener hijos, según la Biblia, y entre más hijos, pues era mejor. De hecho, en Proverbios dice que los hijos son como flechas que llenan la aljaba, y el hombre, pues, que es sabio, pues tiene varios hijos, porque esos hijos servirían de sustento para su vida. Entonces, pues creo que esa visión de la planificación familiar versus las bendiciones que representan los hijos en la Biblia, pues van abiertamente en contra. Otra cosa que quiero decir es que definitivamente cuando yo fui evangélico había iglesias, por ejemplo, lo digo en el caso del Tabernáculo de la Fe, una de las que yo asistí, donde nos enseñaban a los jóvenes métodos de planificación familiar. Y en ese punto, desde ese punto de vista, eso no tiene ningún sustento bíblico. Si ustedes van a las iglesias donde enseñan este tipo de cosas, ellos simplemente dicen, no, es que los católicos les encanta llenarse de hijos, pero llama eso a la pobreza. Pero dan un poco de argumentos, pero realmente no hay ningún argumento bíblico donde Dios mande a hacer una planificación familiar para no tener hijos. No sé, entonces pasamos a algún otro texto, algún otro comentario, tú me dirás. Sí, no solamente también para que quede también para los oyentes, después si quieren mirarlo también los foristas, también lo que aparece en Jueces capítulo 13 con la madre de Sansón, que también es un caso muy interesante, todo el capítulo 13 sobre la madre de Sansón, que también Sí. es ese mismo contexto que estamos hablando, igual que Sarai, igual que también que Isabel. Ahora, también otro, si quieres, pasemos entonces a otras las objeciones que hacían estos apologistas, también sobre lo que fue la permanencia de la Sagrada Familia, porque hice mucho énfasis que José y María en el destierro a Egipto duraron más de 2 años, y el evangelista no menciona a hijos después del anuncio que ellos tanto hacen de Mateo 1.25. O sea, si Mateo 1.25 a entender que el término o la partícula, pues en griego, eus o sea, hasta que, evidentemente, Mateo tendría que seguir la secuencia, porque las relaciones sexuales de José y María tuvieron que dar como fruto hijos, teniendo en cuenta, porque yo también le dije a esa salvedad al señor Roberto Isaac, que estamos hablando de una mujer en toda la plenitud de lo que era su juventud, una mujer de unos 16 años, lo que tenía María, o sea, en todo el estado, pues la fertilidad de la mujer empieza también desde los 14, 16 años hasta entrada, pasando a veces el límite de los 40. Entonces, es también ilógico pensar que si vamos a mirar todo el texto de Mateo capítulo 2, verso 1-23, cuando el rey Herodes manda a matar a los niños, cuando la Sagrada Familia viaja a Egipto y después regresa, teniendo en cuenta también un hecho histórico, como aparece aquí en el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, sobre Herodes, dice también este erudito evangélico Alfonso Ropero, dice Herodes, descendiente de Herodes, nombre de una dinastía
que reinó en Palestina en tiempo del Nuevo Testamento como vasallos de Roma. Eran originarios de la región de Idumea. Herodes primero el Grande, nótese bien, vamos a mirar la cronología de Herodes. Nació en Ascalón en el 73 a.C. y murió en Jericó hacia el año cuarto después de Cristo. O sea que pasaron 4 años desde que nace Jesucristo, la visita de los magos, el destierro a Egipto y el regreso a Nazaret. Pero entonces coloquemos también en base a la verdad esa otra anotación que hacían ellos para que la gente la pueda leer. La de Roberto Isaac dice Guido Rojas. En ningún lugar lo dice, es solo una inferencia mía basada en la lógica de un padre de familia responsable. O dime, ¿tú como esposo engendrarías hijos cuando tu familia la están buscando para matarla? Y tú le respondes, Roberto Isaac, entonces José y María después del nacimiento de Jesús tuvieron relaciones sexuales y por 2 años María, una mujer en todo su vigor, ¿de qué? En todo su vigor de su juventud, no quedó embarazada. Entonces, pues Claro. aquí él dice que es que no tuvieron hijos porque salieron huyendo a Egipto y como estaban en huida, pues no tenían relaciones sexuales. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Tuvieron o no tuvieron? ¿Y por qué entonces esperaron? ¿Cómo hicieron para planificar en esa época sin abominar a Yahvé Dios? Porque acuérdense que la única forma que hablaba la Biblia de planificar era que el hombre cuando iba a eyacular, antes de eyacular, se salía la mujer y se venía en tierra por fuera de ella. Y eso era abominación a Dios. Entonces, si esto sucedió, como lo dice Roberto Isaac, que ellos planificaron mientras estuvieron en Egipto, pues obviamente en Egipto abominaron a Dios y hicieron por fuera la voluntad de Dios, según eso, pero pues yo eso no le veo ningún sustento bíblico, ni ningún texto que afirme estos argumentos de Roberto Isaac. Pero vamos a entrar entonces a ver qué nos dice Guido. Sí, y no solamente eso, porque yo también hacía énfasis, si uno ve la historia del judaísmo en el Levítico, o sea, no había ningún impedimento, inclusive si vamos a hacer otra la perícopa de Mateo 1:25, que ellos pues ahí se quedan y se estancan en eso y no ven el contexto anterior de la profecía, dice Isaías 7:14, y después lo que sigue del destierro de la Sagrada Familia, hasta ahí llegan, y eso pues es una regla de fe y lógica, porque el texto tiene que ir en concordancia con lo que dice anteriormente el autor sagrado y lo que sigue a continuación. Tampoco yo hacía la objeción, y eso él decía que es una falacia de silencio, porque también en la ley del levirato no había ninguna objeción para que los esposos, legítimamente, porque José era el esposo de María, tuvieran relaciones sexuales durante la época del embarazo. Teniendo en cuenta que cuando María regresa a Nazaret ya tenía 3 meses de embarazo, que hace el anuncio del ángel es hasta que nace Jesucristo. O sea, no había ningún impedimento, pero en todo caso lo que sí hace mención es que también José hubiera podido haber ejercido su derecho de cónyuge, y lo que tenía que también ejercer María también en ese mismo unión marital. Si vemos también el texto, que ni anterior al nacimiento de Jesucristo ni posterior, como vimos también en el mismo diccionario enciclopédico, porque pasaron 4 años, o sea, no, la cuestión no es tan simple. Cuando los magos van, el mismo Herodes manda a matar a los niños de 2 años. Y pasan otros 2 años, recuerdo lo mismo que dice la cronología sobre la historia de Herodes el Grande, mientras están en Egipto y regresan otra vez, que ya no van a Belén, sino que suben hasta Nazaret. De hecho, también él decía, alegaba, esos son puras sofismas también, que decía que económicamente cómo iba a sostener a su hogar en el destierro. Hay que tener en cuenta que uno de los regalos de los magos fue oro. No sabemos cuánta cantidad era, pero evidentemente ese oro le pudo haber servido a José en toda esa estadía, inclusive que pudo haber estado también ya en Egipto ejerciendo lo que era su Su oficio, que labor era de un carpintero carpintero. o un artesano. Tan es así, mira, Rodrigo, que también cuando van los magos a visitarlo, él ya no está con María en una cueva, sino que está en una casa. O sea que José también, como era un hombre también en todo el vigor de su juventud, de 21 24 años, también ejercía su carpintería y humilde y modestamente podría sostener ese hogar ya no solamente con Jesucristo, sino también con otro hijo. Y mira que son deducciones lógicas, evidentemente que los protestantes no pueden ahí hacer alguna acotación o negar lo que estamos aquí hablando, porque lo estamos hablando con la Biblia y también con acontecimientos de orden histórico. ¿Quieres agregar algo, Rodrigo? Sí, yo quiero hablar sobre la expresión hasta, que es la que ellos utilizan mucho. Yo había preparado una presentación que sobre la cual estamos
ahorita escribiendo, pero voy aquí a buscarla un momentico para poderles mostrar el sofisma, porque se toma del mismo Mateo la cita. Permítanme, voy a buscarla un segundito. En Mateo, el asta. Permítanme. Aquí. Como ustedes pueden observar, aquí en Mateo 1:25 dice, pero no la conoció, haciendo referencia a las relaciones sexuales, hasta que dio a luz su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces acá dice, no, hasta que significa que dio a luz y que luego sí tuvieron relaciones sexuales. Mateo 1:25 usa esta figura literaria a partir de Génesis 4:1, 4:17 y 4:25, donde dice, conoció el hombre a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, aquí es la misma, digamos, forma literaria, pero Mateo hace una diferencia, dice, pero no la conoció, mientras que en Génesis 4:1, 4:17 y 4:26 que sí la conoció, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, y en este otro caso dice, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y en el 4:25 dice, y ella concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Set. Y acá en la segunda, en Mateo 1:23 dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo llamó por nombre Jesús. Es la misma estructura, solo que dice desde el comienzo, pero no la conoció. Mientras que en Génesis dice claramente la conoció. Pero si vamos al mismo Mateo, ¿sí? Vamos al capítulo 24, versículos 38 y 39, que es el que más me interesa en este momento. Vamos a leer los dos, pero vamos a ver la misma estructura que utiliza Mateo del hasta qué y cómo se refiere a otro evento del Génesis, que es el diluvio universal. O sea, en este caso, Mateo 1:25 hace referencia a Génesis 4, pero en Mateo 24 hace referencia al diluvio, otro episodio del Génesis. Vemos cómo Mateo toma episodios del Génesis para mostrar cosas relativas al Mesías y a su palabra. Pero vamos a mirar entonces el versículo 24, el capítulo 24, versículo 38, dice, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca. Y ahí entra el 29. Y no se dieron cuenta hasta que, según los protestantes dicen que el hasta que significa un cambio de situación, ¿sí? Hasta que, en el caso del 1:25 dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, dice que no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús, pero que después sí, dicen los hermanos protestantes. Pero miremos aquí otra vez en el 24:39, dice, y no se dieron cuenta, ¿sí? Los que comían y bebían, pues antes de los días del diluvio, hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Entonces, según esta misma lógica, podemos decir que los hombres y mujeres de la época de Noé no entendieron el propósito de Dios, sino hasta que vino el diluvio y los mató. O sea que ellos entendieron hasta después de muertos. Antes de muertos no entendieron el propósito del diluvio y de lo que hacían, sino hasta que vino Dios, hizo el diluvio y los mató. O sea, ya cuando están debajo del agua ahogados, ahí sí entendieron la voluntad de Dios, lo cual es totalmente absurdo. Y vemos que es exactamente la misma estructura. Mateo en el capítulo 1, versículo 25 y en Mateo 24:39 utiliza la misma estructura refiriéndose al mismo libro de Génesis. Por eso es importante. Ahora, podemos hablar también de Mateo 16:28, no saliendo del mismo autor, ¿no? Dice, y yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, según esta lógica, hay personas, hombres y mujeres, que están vivos desde el siglo I hasta hoy,
O sea, que tienen personas vivas de más de 2000 años que van a morir, ¿sí? Van a morir solo cuando venga Jesucristo. Absurdo. O sea, primero que todo decir que algunos que no van a morir por 2000 años, ¿sí? Que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre. O sea, que cuando venga Jesucristo, ¿sí? En su reino, entonces ahí sí van a morir. O sea, ya no van a resucitar, no se van al cielo, sino que vivieron 2000 años y después de esos 2000 años van a morir eternamente. O sea, es una lógica realmente absurda fundamentarse en el hasta que. Y hasta aquí dejo y le doy paso a mi hermano Guido. Sí, mira, Rodrigo, y es tan así que pues ante cuando expliqué yo en ese video, pues lo de todo después de Mateo 1:25, que tú lo estás hablando también otra vez de la gramática, la morfología y la sintaxis que le gusta tanto a ellos, y no el mismo, la visión religiosa que quería transmitir ante todo Mateo, porque es importante, Rodrigo, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Lucas, ni Marcos, ni ninguno de los escritores sagrados del Nuevo Testamento, ellos no querían hacer sus cartas o sus evangelios como si fuera un libro, unos escritos solamente dedicados a todo lo que ellos hablan de toda esa cuestión morfológica y gramatical. No, ante todo son libros, son cartas que tienen un mensaje con algo de religión. O sea, eso es interesante saber. O sea, ellos se quedan solamente en eso y no ven en realidad el trasfondo de la forma como ellos escribieron, con sus mismos códigos gramaticales, que son los mismos de hoy en día, muy cortos también, por cierto. Entonces, ellos se basan en eso y desconocen lo demás. Así, mira, Rodrigo, que quiero que pongas también la otra objeción que colocó también este otro apologista importante de las redes sociales de Perú, el señor Osvaldo Bonifacio, que también es hasta bien ridículo lo que él dice, pero que sean las mismas personas que juzguen lo que estamos aquí hablando. Ok, perfecto. Vamos a pasar Osvaldo Bonifacio. En este momento voy a ampliar para que todos vean el calibre de las afirmaciones que hacen estos hermanos. Vamos a reducir un poco más este cuadro. Listo. Dice Osvaldo Bonifacio: ¿y cómo sabemos cuánto tiempo estaban en Egipto? Además, ¿qué les hace pensar que no tuvieron sexo todos los días? ¿Acaso no se podían proteger de tener muchos hijos de manera natural? Porque no siempre la mujer está en días fértiles, porque Dios diseñó a las mujeres para no siempre embarazarse. ¿Era José o María ignorante de eso? Es probable que ellos decidieran actuar con sabiduría y no tener hijos en Egipto. Sin embargo, también es posible que María estuviera embarazada. A lo mejor estaba embarazada de trillizos, pero la Biblia no dice nada, ni lo afirma ni lo niega. Palabra Osvaldo. Claro, es una lógica ya absurda, hasta, yo diría que hasta burlesca, y también eso pues no tendría pues ningún peso en un debate pues como se está haciendo con altura y respeto. Es más, ya veamos también que si cualquier persona puede cotejar lo que fue la historia del rey Herodes, porque hace alusión el texto a eso, Mateo, fueron 4 años después del nacimiento de Jesucristo, entonces no serían 2, sino 4 años, porque está teniendo en cuenta también cuando el mismo ángel le anuncia a José que regrese otra vez a Israel. Ahora, hay otra cosa también muy importante, Rodrigo, sin desviarnos también de lo que es la Biblia, que muchas veces, y tú estás haciendo también alusión tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los hagiógrafos, o sea, los escritores sagrados no tienen ningún reparo cuando son matrimonios con muchos hijos. Por ejemplo, para hacerlo un poco más corto, pero voy a dar algunas referencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de Adán y Eva, se dicen que tuvieron más hijos. Acordemos que Caín era el primogénito, después viene Abel y después viene Set, que aparece en Génesis capítulo 4, verso 1 y 2, y en el versículo 25, y también habla que también que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, como aparece en Génesis capítulo 5, verso 3 y 4. Con Lamec también, Génesis 5:30, con Noé, su descendiente, también en Génesis 5:32. Y con Abraham también en Génesis capítulo 15, verso 5, cuando Dios le promete que su descendencia serían tan grandes como las estrellas en el mar, en el cielo, y como las arenas en el mar. O sea que también vemos también, y no ocurre lo mismo, eso mismo también vemos ese ejemplo en el Nuevo Testamento. No tienen ningún reparo en decir cuando son matrimonios con varios hijos. Lo vemos también, ese sí quiero que lo pongas en pantalla,
Mateo capítulo 27, verso del 55 al 56. Ok, vamos a colocarlo. Mateo 27. ¿Versículos qué? 55 y 56. Ok, perfecto. Vamos aquí a ampliar el tamaño de letra, un segundito. Muy bien. Dice así, estaban allí, perdón, verifico que estén, ok, sí está en pantalla. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está. ¿Ves? O sea, nunca se habla que María sea la madre de Jesús, de José, de Santiago, de Simón y Judas, porque ahorita también vamos a hablar de ese texto, pero también a continuación viene también otra declaración de otro de los mismos apologistas también, que fue con el que tú debatiste, el señor Arnold Portilla, y queremos aclarar una cosa, ¿no? Nosotros no tenemos nada contra ellos, inclusive son nuestros amigos. Yo tengo una relación muy estrecha con Arnold Portillo, con Salvador Barragán, con Johnny Soye, también tú los conoces, inclusive con el mismo Pedro Gómez. Nosotros nos hablamos y nos saludamos. O sea, esto no tiene nada que ver en cuanto a lo que podemos nosotros en estos medios sociales, en las redes sociales, tener cierto relaciones pues de amistad, de cortesía, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es más que todo de un punto de orden doctrinal. Yo creo que también es tu misma objetividad, porque tú también conoces a todos estos personajes, ¿no es cierto, Rodrigo? Claro, o sea, como lo dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas por el hecho de que crean distinto a nosotros no quiere decir automáticamente que sean malas o sean el enemigo, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, pero obviamente como digamos como buenos católicos, como buenos cristianos, tenemos que hacer observaciones sobre cosas erradas que ellos manifiestan y que algunas rayan ya en la locura o en la burla, que realmente no tienen ningún sustento bíblico, o por lo menos si lo tienen no es el adecuado. Exactamente, ¿no? Por eso ese viejo adagio que dice que lo valiente no quita lo cortés, porque es con el mismo respeto y educación que también recibimos de parte de ellos cuando hacemos nuestros debates o nuestros intercambios. Ahora, pongamos también en pantalla la declaración que hizo Arnold Portillo, que también es un apologista de Estados Unidos, de la rama pentecostal independiente trinitario, porque también es interesante responder también el interrogante o la objeción que pone Arnold Portillo. Ok, vamos a colocarlo. Aquí la voy a ampliar. Arnold Portillo nos dice, desde la edad X de María, cuando parió a Jesús, más los 12 años que tenía Jesús cuando fue al templo por primera vez, igual alrededor de 26 años, creyendo, dice que la edad mínima de María eran 14 años de edad. Esto es Biblia. O sea que él dice que ella sí pudo tener más hijos porque eh, digamos que María eh, después de, ¿cómo dice? Cuando llegó al templo tenía 26 años. No sé dónde saca eso, o sea, sumó 12 años a una edad que supuestamente María No, tenía 14. sí, Eso fue. Él dice, léelo otra vez para que entiendas. Léelo primero, todo el o texto sea, y toda la no, objeción que lo que hace él, entiendo es que María tenía 14 años de edad cuando dio a luz a Jesús, más que los era la 12 edad de las años mujeres que cuando judías. apareció en el templo, con Jesús en el templo, sí, ya tenía 26 años y que eso era plena edad fértil para que ella pudiera tener más hijos y hermanos. Pero lo voy a leer otra vez. Dice, desde la edad X de María, cuando parió a Jesús, más los 12 años que tenía Jesús cuando fue al templo por primera vez, alrededor de 26 años, creyendo, me imagino que es que la edad mínima de María eran 14 años de edad. Esto es Biblia. Sí, pero no hay otro correo que sigue después de eso, de Arnold Portillo también, donde aclara Ah, también eso. ok. Ah, sí. Dice así.
Jacobo nació aproximado cuando María tenía alrededor de 26 años. Y Roberto Isaac, bueno, alguien le pregunta, ¿cómo sacaste ese cálculo? ¿En base a qué? Y Roberto Isaac le dice, yo considero que esa afirmación parte del hecho que solo hasta que José y María regresaron de Egipto ya con una estabilidad es cuando entonces hacen crecer su familia teniendo más hijos. Sí, mira, con el respeto que merecen las incoherencias. Mira la afirmación que hace Arnold Portillo, porque él no se está viendo, él no está dando el pasaje del destierro de la Sagrada Familia, sino del que aparece después en Lucas cuando la Sagrada Familia va, pues, entiéndase por Sagrada Familia, José, María y el niño, Sí. a los 12 años, y él hace ese cálculo. Entonces, mire que Arnold Portillo se va mucho más allá. Como los evangelios guardan silencio, a él le parece que inclusive en todo ese tiempo, imagínate, en 18 años de convivencia, perdón, en 12 años de convivencia, el que no aparezcan hijos, él da a entender que después, cuando María tuviera 26 años, los 12 años de Jesucristo, hasta cuando empieza su vida pública a los 30, porque eso es lo que vamos a hablar ahorita, los hermanos de Jesús solo aparecen en la vida pública de Jesús, pues para él le parece también, él saca esa deducción que podría ser posible que hasta los 12 años ni siquiera pues se mencionan hermanos menores, sino que ya ahí en adelante también. Entonces mira las incoherencias, primero de Roberto Isada, que no puede justificar el relato que aparece en Mateo. Entonces dice lo de las control natal, que no es algo antibíblico. La forma burlesca de este señor también apologista, Osvaldo también, Bonifacio Osvaldo, que dice que también inclusive cuando la Sagrada Familia regresó, pudo haber María estar embarazada de trillizos, eso es algo ilógico, es algo, no lo dice el texto y más bien a mí me parece algo como sarcástico. Y también ahorita nuestro amigo Arnold Portillo también dice que también justifica que en pronto cuando María había tenido ya 26 años y desde los 14 a los 26, o sea, 2 años de convivencia conyugal con José, de pronto ahí es que ya se hayan animado a tener otros hijos. Pero si vamos a mirar que sean los mismos autores primarios los que bajo la inspiración del Espíritu Santo nos contesten, veamos también, Rodrigo, lo que nos dice Mateo capítulo 2, verso 21. Mateo 2, verso 21. Bueno, antes de eso, pues tendría que haber una reforma sustancial en Mateo 1:25, porque ya no tendría que decir, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito hasta los 26 años y le puso por nombre Jesús, pero eso no lo dice la Biblia. Ahora vamos a Mateo 2:25, ¿me dices? 2, 2:21. 21, perdón. Mateo 2:21. Ok. Entonces vamos aquí a... Permítanme. Vamos a colocar la cita y ampliar la pantalla para que todos puedan observar la cita bíblica. Muy bien, dice así. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahí está, otra vez. Después del desierto, o sea, después de pasar 4 años, dice el mismo evangelista que José tomó como era el custodio, ¿no? Lo que Ajá. tú decías, a la madre y al niño y regresaron a Israel. Ausencia de hermanos menores en 4 años. Y más contundente aún es lo que aparece ya en el Evangelio de Lucas, ya cuando 12 años fueron a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, lo mismo, ese mismo trayecto de Nazaret en el norte de Galilea a Jerusalén en el sur en Judea, y también el mismo también cronista y evangelista Lucas también especifica muy claro en Lucas capítulo 3, verso del 41 al 43. Lucas 3, verso del 41. ¿Verso qué? 41 y 43. No, creo que está mal la cita. Lucas 3 me estás diciendo, Sí, pero es que Lucas va hasta el 38. no, Lucas 2, perdón. Lucas 2. Lucas 2, 41 al 43. Ah, ok, perfecto. 41 al 43. A subir este aquí. Ok. Listo. Entonces dice así.
Iban sus padres todos los días, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahí está. Es el mismo contexto. Mateo como Lucas tienen la misma concordancia. Ambos son claros, precisos, en decir que ese hogar solamente lo conformaban a los 4 años de nacido Jesucristo. Y a los 12 años, la misma connotación, los mismos personajes, y eso es fuente primaria, ¿no? Ahí no hay forma de que se vayan al griego, a la hermenéutica, a los códigos después de la sintaxis, de la morfología, porque el texto como tal es muy claro. No sé si quieras agregar algo a esos dos textos, Rodrigo. No, o sea, es que eso no es solo en ese momento. Cuando vemos también la crucifixión del Señor, vemos que Jesús le entrega a su madre, se la entrega a cuidado de Juan, su discípulo, no de sus hermanos. Entonces vemos que hasta en la crucifixión no se nombran los hermanos de Jesús, porque lo lógico es que los hermanos protestantes dicen que es que ni sus hermanos creían en Jesús, pero hay un problema. El cuidado de la mamá no era una cuestión de que si creían en el hermano mayor o en el primogénito o no. No, ese no era el asunto. El cuidado de la mamá, si estaba sola o estaba viuda, era potestad de los siguientes hermanos, si estaba a cargo del mayor. Entonces, esto no es una cuestión de que, no, es que se le entregó a Juan y no a sus hermanos porque sus hermanos no creían en él. O sea, según la ley, según la cultura judía, los hijos se hacían cargo de sus padres hasta cierto momento. Entonces ya cuando tenían la mayoría de edad y no se podían sustentar por ellos mismos o porque por la muerte de su padre, pues ellos se hacían cargo de su madre, sin importar que creyeran o tuvieran empatía con el hermano mayor o menor, que en este caso era Jesús y que estaba muriendo. Pues lo lógico es que los hermanos hubieran acogido a María para cuidarla, pero vemos que no es así. Fue Juan, el discípulo, el que la acoge. Eso era lo que yo Además quería. hay otras dos cosas, Rodrigo. Sí, hay otras dos cosas desde la misma cultura judía que es interesante analizar, que es el papel del hijo primogénito, porque se habla que Jesucristo es el hijo primogénito de María. El primogénito hacía ya las funciones del papá. Al faltar el padre, el hijo primogénito inclusive que heredaba 2 veces más que sus otros hijos. Ahí usted lo puede mirar en la parábola del hijo pródigo. Pero en el caso de Jesucristo, que también se dice que era el carpintero y el hijo del carpintero, ¿ve? Al morir Jesús en la cruz y no dejar sola a su madre, evidentemente él, como es el custodio de María, porque las mujeres siempre eran consideradas como menores de edad, le pertenecían primero a sus padres, cuando les daban, las daban en casamiento por un dote a sus esposos, quedaban viudas a su hijo mayor. Eso también es algo importante también, Rodrigo, cuando el mismo episodio de la viuda de Naín que llora, es el mismo Jesucristo el que toma la iniciativa de resucitar a su único hijo. Porque estas mujeres judías, viudas, en esa época no había ninguna especie de seguro social, ni ninguna pensión, ni nada de esas cosas, cuando quedan sin ningún tipo de protección familiar, quedaban solamente, se podían dedicar o a la prostitución o morir en la miseria, en la pobreza. En ese mismo ambiente Jesucristo, uno de sus testamentos en la cruz, es precisamente ese cuidado, el amor que tenía el filial por su madre, hasta el momento de verla también, ella también su fidelidad ahí en la cruz, cumpliéndose la profecía del profeta Simeón, una espada te atravesará el alma, y Jesucristo también no le exime ese dolor de madre, pero tampoco la descuida en ese cuidado material, porque el mismo texto dice, y este discípulo la recibió en su casa. O sea, recibir en la casa era que María ya hacía parte también de Juan. El término casa en ese sentido es que era el núcleo familiar, como decíamos también, los que conformaban ese núcleo, o sea, evidentemente ya de una manera espiritual, María pasa a ser esa madre espiritual también en Juan. Para ir avanzando un poquito más, Rodrigo, y creo que ya ha sido más que suficiente también, los dos únicos textos en los evangelios donde se hablan directamente de los hermanos de Jesús, para ir terminando, son en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. Si quieres puedes leer cualquiera de los dos, Rodrigo. ¿Mateo qué?
55. 13:55. Ok. 13:55. Ok, vamos a ampliarlo. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sigue el otro verso? Ok, el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Ves? Ahí está. Es el único pasaje también, Marcos 6:3, donde se habla de estos hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas y otras hermanas, que curiosamente esas hermanas jamás se vuelven a mencionar en una parte de los evangelios ni en los otros libros que hacen parte del canon neotestamentario. O sea, las hermanas de Jesús desaparecen completamente de escenario, no aparecen. Ni siquiera también cuando María fue invitada a las bodas de Caná, se dice que también al final aparecen sus hermanos, pero sus hermanas no aparecen. Han sido ya también mujeres que hubieran tenido hijos. Lógica, Rodrigo, podemos también entender que Jesucristo tuvo sobrinos y sobrinas, evidentemente, también tanto por el lado de sus supuestos hermanos como de sus hermanas. Pero vamos a ver primero los dos supuestos hermanos, porque también los protestantes, esa falacia que dicen que creían en Jesucristo es falso, porque dos de los discípulos de Jesucristo se atribuyen como hermanos carnales de Jesús, que son Santiago el menor y Judas Tadeo. Si nosotros vamos a ver, para ir avanzando un poco más, en la introducción de la carta o la epístola de Santiago el menor, esta Biblia Reina Valera del año de 1960, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, el mismo Santiago es una diferencia entre lo que es ser siervo de Dios y siervo de Jesucristo en relación a Jesucristo, que no se dice que es un hermano carnal. Y más de una manera explícita también aparece en la introducción o el prólogo de la epístola de Judas, Judas Tadeo, no Judas Iscariote. El mercado también dice lo mismo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Nótese bien también, Rodrigo y amables amigos, cómo también este mismo autor sagrado, Judas Tadeo, hace una distinción como siervo, igual que Dulé también, igual que Santiago, como siervo de Jesucristo, y hace la diferencia que él es hermano, o sea, el término adelfos en esta relación de lo que es parentela con Santiago, porque el término hermanas son adelfé. Pero también, para finalizar, y eso también es algo que quiero que expliquen los protestantes, o sea, si hubiera tenido también Jesucristo también sobrinos, evidentemente sería más que lógico también, tanto por parte, por ejemplo, de Santiago, de Judas, inclusive de Simón y el otro José, y también de esas hermanas, posiblemente, lo más lógico, se deduciría que en la misma comunidad cristiana apostólica primitiva, algunos de sus supuestos sobrinos serían parte de esa comunidad, teniendo en cuenta que el término sobrino es anexios, y sí hay un ejemplo claro que lo vamos a ver para que tú termines en Colosenses capítulo 4, verso 10. Colosenses 4:10. Okay. Colosenses 4:10. De hecho, es creo que la única referencia al Nuevo Testamento a esa palabra. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Pues ahí está también, ¿no? O sea, sí se menciona, por ejemplo, que Juan Marcos era sobrino de Bernabé levita, pero no se menciona ningún hermano, perdón, ningún sobrino, porque ese mismo término anexios también equivale a primo, pero no se menciona eso. Ten en cuenta que el término adelfos también es muy amplio, como tú lo decías, no solamente es hermanos carnales, porque el mismo Jesucristo también a los apóstoles les llama hermanos. Y ese término etimológicamente quiere decir de la misma camada o de la misma especie. O sea, hay un texto donde hablen de sobrinos
o sobrinas de Jesucristo solamente aparecen de una manera escueta también en la vida pública de Jesucristo, pero evidentemente ya con lo que refutamos pues de la cruz con Juan y también lo que estamos hablando, el apóstol Santiago el Menor y Judas también no hay mención al respecto. Eso era lo que tenía pues en el día de hoy, Rodrigo. Un video de 2 horas muy enriquecedor. Hemos tocado varios tópicos y no sé si quieres dar una conclusión final o Sí, una idea central. sobre todo lo último que tocaste sobre el término adelfos. Obviamente aquí en Mateo 13:55 ustedes pueden ver en pantalla en este momento la concordancia de los números Strong, ¿sí? Y aquí vemos, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, aquí está, bajo la palabra G80, hermanos, G80, que según el diccionario Swanson, ¿sí? Dice compañero en la fe, mujer, hombre o mujer creyente de forma parte de una comunidad de creyentes, paisano judío, compatriota, etcétera, etcétera, etcétera. Y si fueran hermanos de sangre, pues aquí tenemos el ejemplo de 1 Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, Jesús se le apareció a 500 hermanos. Imagínense si eso fue así. Entonces, María, digamos que ya no tendría 4 hijos varones y unas hermanas, sino que definitivamente esto sería una conejera, porque entonces Jesucristo tendría en realidad 500 hermanos. Imagínense el cálculo que hacían, que después de los 26 años María sí tuvo hijos, y cómo hizo para tener 500 hermanos después de los 26 años, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, yo creo que hasta el día de su muerte tendría que haber dado a luz para poder alcanzar esa cifra tan astronómica. Entonces creo que desde ese punto de vista queda totalmente refutado ese argumento de que los adelfos es hermanos de sangre. Ahora, por otro lado, eh, es importante que, volviendo a Mateo, dice, eh, perdón, vamos otra vez a la cita de Mateo 13:55. Dice, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Quiero hacer atención sobre este nombre, José. Resulta que en las genealogías que ustedes pueden encontrar en la Biblia, aquí hay ejemplos, por ejemplo en Números 3:2, en Esdras 8:1-3, ¿sí? Podemos darnos cuenta que en las genealogías de los judíos, porque en el siglo I los judíos no tenían apellidos como ahora, entonces para evitar confusión no se le ponía el nombre del hijo que tenía el mismo padre, o sea, el padre no le ponía su nombre a uno de sus hijos, porque eso causaría confusión. Por lo tanto, siempre que ustedes vean las genealogías de la Biblia, un padre le ponía nombres distintos al suyo, a sus hijos. Pero según esta lógica, entonces había un José, hermano de José. Eso es completamente antibíblico. Y por último, siguiendo con el asunto de los hermanos y las genealogías, vemos en Mateo 1, del 15 al 16, la genealogía de Jesús, y en Lucas 3:23. Y resulta que, sobre todo en Mateo 1, 15, 16, se nombran 3 grupos de hermanos, pero ninguno de esos grupos de hermanos era de Jesús. Por el contrario, cuando termina la genealogía de Jesús, dice lo siguiente: Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Aquí en esta genealogía no se menciona ningún hermano de Jesús. Por otro lado, en Lucas 3:23, que es la otra genealogía de Jesús, dice, Jesús ya había pasado los 30 años de edad. Ojo, los 30 años ya había pasado, o sea que ya no son 26 años, sino que hay que subirlo hasta 30 años la fecundidad de María y su segundo hijo. Dice, Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó,
Para todos era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janai, hijo de José. Por ningún lado dice que él tenía otros hermanos, y aquí ya tenía 30 años. Súmenle los 30 años de Jesús a los supuestamente 14 años que tenía María cuando dio luz a Jesús. Entonces María tendría en ese momento entre 44 y 45 años. Ahora, suponiendo que fuera así, que María tuvo su segundo hijo después de los 44 años, y asociándolo con el término adelfos de Primera de Corintios 15:6, donde se supone que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos, entonces podríamos concluir, según esta misma lógica protestante, que María después de los 46 años, no sé cuánto tiempo tuvo, ¿sí?, para tener 499 hermanos de Jesús. O sea que, mejor dicho, tuvo camadas de, no sé, de 20, de 40 hijos a la vez, y terminaba de dar a luz y ya quedaba embarazada otra vez, y así sucesivamente, para poder cumplir esa cuota tan absurda de 500 hermanos de Jesús. Entonces, esto se los dejo para que ustedes puedan entender lo que sucede cuando no tenemos en cuenta, digamos, la cultura, el pensamiento, la cosmovisión judía del siglo I, y la traemos, interpretamos la Biblia a la luz de lo que es nuestra cultura occidental del siglo XXI, y tratamos de interpretar estas situaciones desde nuestra cosmovisión. Podemos caer en esos errores y terminar diciendo que María, después de los 44 años, tuvo más de 500, bueno, tuvo 499 hijos, que eran los hermanos de Jesús. Aquí entonces quiero dejar esa reflexión, y pues gracias, Guido, no sé qué más tengas que decirnos. Sí, la última ya, Rodrigo, para finalizar, para que nos despidamos, es que también históricamente los mismos personas que eruditos de la materia saben que en Nazaret, al norte en Galilea, una comarca muy pequeña, inclusive que no hay ningún dato de Nazaret, ni en los escritos del Antiguo Testamento, ni en los escritos del historiador Flavio Josefo, se calcula que más o menos tendría unos 300 habitantes y todos se conocían entre sí. Y mira bien, cuando Jesucristo empieza su vida pública ya a los 30 años, porque es donde aparecen ya los hermanos de Jesús, ya veamos que no aparecen ni a los 4 años, cuando regresan a Nazaret después del destierro, ni a los 12 años cuando viajan a Jerusalén, y que sean los mismos paisanos de Jesucristo también quienes identifiquen o cómo ellos veían a Jesucristo, que aparece en Lucas capítulo 4, verso 22, cuando Jesucristo va, según su costumbre, a la sinagoga de Nazaret y hace pues la proclamación leyendo el libro del rollo del profeta Isaías. Y mira bien lo que dice el mismo Evangelio de Lucas, dice, y las personas que están en ese momento en la sinagoga el día sábado, y todos daban buen testimonio de él, o sea, Jesucristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y mire lo que decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, solamente se reconoce a Jesucristo como el hijo de José, pero no dice que era el hijo mayor de José o que después tuviera más, no, solamente era el hijo de José. Y también veíamos que también se conoce, también los evangelios dicen que era el hijo de María, o sea, tanto por el parte de Jesucristo, por su madre, de forma carnal, siempre los evangelios alegan que María era la madre de Jesús, y también bajo la ley y bajo la norma, aquí mismo también sus paisanos, sus coterreanos, lo identifican solamente como el hijo de José. No siendo más, Rodrigo, creo que fue un compartir muy ameno. No sé si ya quieras dar algunos saludos finales a las personas que en este momento están conectadas, y yo ya me despido agradeciéndote como siempre por el compartir muy edificante. Espero pues que haya aclarado pues muchas luces, sobre todo con las objeciones que hacen estos apologistas evangélicos, y que no quede claro, que quede claro que no tergiversamos ni queremos pues difamarlos, sino simplemente aclarar los mismos anotaciones que ellos hicieron ayer, evidentemente en mi muro, cuando yo hice pues ese video, y lo que ellos mismos estaban posteando. Gracias, Rodrigo. Entonces dejo a ti para la despedida final. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Bueno, vamos aquí a activar. Ahora sí la cámara. Vamos a mirar entonces los saludos correspondientes. Vamos a mirar a Vicky Badilla, a Ricardo Medina, a Jotrogon, a
a Miguel Cano, a Francisco Ramírez, a Javier Villegas, a David Alejandro Mejía, a Francisco Ramírez, a Eleazar Salinas, Leti Pacas, Santiago Aldana, Mayra López, Jorge el Flaco, Dios te bendiga, Paula Andrea, se me perdió, Pedro Maya, vamos mirando aquí, Raúl Ojeda, Marimar, Rolando Gómez, Juan Pérez, Pablo Andrea Solórzano, El Carnalito 2000, Dios te bendiga, Armando Laredo, Ricardo Medina, Raúl Gutiérrez, y a ver, Julio Loaiza, Pedro Maya, Rosa Araujo, todos ellos conectados a través del canal Rodrigo Calvo y a través del canal de Mesa Redonda. Tenemos a John Albeiro Chávez, Francisco Ramírez, Azucena Castillo, Leti Pacas, que estuvo en los dos canales. Creo que no puedo ver más del otro chat, pero de este sí puedo ver más. De todas maneras, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a través de YouTube en los dos canales de Rodrigo Calvo y de Mesa Redonda. También gracias a los que estuvieron presentes a través de las conexiones que tenemos en Facebook, las páginas de Mesa Redonda también, la página de Católico Defiende tu Fe, que el Señor les bendiga grandemente, la página apologética Primera de Pedro 3:15 y mi página de Facebook Rodrigo Calvo. No siendo más, bueno, Ricardo Medina, quiero también saludarlo. Y no siendo más, pues nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, feliz noche, oren mucho y viva Cristo Rey. Bye bye. Dame un segundo que estoy terminando.